Escrito por Bogdanov Beletel, en colaboración con Draiget 720. La cinta perdida de los niños de la niebla. Era 1993, un año donde las tardes de muchos niños giraban en torno a los programas de televisión y las cintas de VHS. En un pequeño pueblo de Guatemala, las antenas de televisión captaban solo unos pocos canales, y la programación, aunque limitada, era una ventana al entretenimiento del momento. En ese entonces, nadie imaginaba que algo tan inocente como una caricatura podría convertirse en el eje de una oscura leyenda. Todo comenzó con Daniel, un niño de 11 años que vivía con sus abuelos en una casa antigua, rodeada de árboles que se agitaban con el viento. Daniel era un niño curioso, siempre buscando algo nuevo que descubrir, y uno de sus pasatiempos favoritos era explorar los canales de televisión durante las noches, ajustando la antena en busca de señales perdidas. Una noche, mientras sus abuelos dormían, Daniel decidió quedarse despierto un poco más, para ver si encontraba algo interesante en la televisión. Movió la antena con cuidado, y tras unos minutos de estática, una señal débil comenzó a aparecer en la pantalla. Era un canal que nunca antes había visto. No tenía número, ni logotipo, solo una imagen borrosa que lentamente se fue aclarando, revelando una densa niebla grisácea que llenaba la pantalla. Intrigado, Daniel dejó la antena en esa posición y se sentó frente al televisor, observando cómo la niebla se disipaba lentamente, revelando lo que parecía ser una caricatura. La animación era tosca y oscura, con colores apagados y movimientos lentos. Los personajes eran niños, pero había algo extraño en ellos. Sus rostros eran inexpresivos, con ojos oscuros y vacíos, como si no tuvieran alma. Sus cuerpos se movían de manera extraña, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. Los diálogos eran apenas audibles, susurros distorsionados que apenas podían entenderse. Daniel se inclinó hacia la pantalla, intentando captar lo que decían. Los niños en la caricatura estaban en un bosque oscuro, envueltos en la misma niebla que había visto al principio. Parecían estar buscando algo, caminando sin rumbo fijo, mientras sus voces resonaban en la quietud de la noche. A medida que el episodio avanzaba, Daniel comenzó a sentirse incómodo. Había algo perturbador en la manera en que los niños se movían, en cómo sus miradas vacías parecían atravesar la pantalla y fijarse en él. De repente, uno de los niños, un chico con cabello negro y ojos completamente blancos, se detuvo y miró directamente a la cámara. Sus labios se movieron, y aunque el susurro era casi inaudible, Daniel juró que el niño había pronunciado su nombre. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no pudo apartar la mirada. El niño en la pantalla continuó observándolo, mientras los demás se adentraban en la niebla y desaparecían. La pantalla se volvió negra, sin créditos ni música de fondo, solo un silencio sepulcral que llenó la habitación. Daniel apagó el televisor rápidamente y corrió a su cama, intentando olvidar lo que acababa de ver. Al día siguiente, en la escuela, Daniel no pudo evitar contarles a sus amigos lo que había ocurrido. Pero, en lugar de mostrar interés, sus amigos se burlaron de él, diciendo que solo era su imaginación. Sin embargo, uno de ellos, un chico llamado Miguel, le sugirió que intentara grabar el programa la próxima vez que lo encontrara. Así tendrás pruebas, le dijo Miguel, medio en broma, medio en serio. Esa misma noche, Daniel decidió seguir el consejo de Miguel. Preparó una cinta de VHS vieja, la rebobinó hasta el inicio y se sentó frente al televisor, esperando que el misterioso canal apareciera de nuevo. Movió la antena, y después de unos minutos de estática, la niebla apareció nuevamente en la pantalla. Con el corazón latiendo rápidamente, presionó el botón de grabar en el reproductor de VHS. El episodio comenzó de la misma manera. Los niños caminando en el bosque, susurros inaudibles, y esa sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Pero esta vez, cuando el niño de ojos blancos apareció y pronunció su nombre, la pantalla se distorsionó. La imagen comenzó a temblar, como si la cinta estuviera siendo rasgada desde adentro. Daniel se apresuró a detener la grabación, pero el daño ya estaba hecho. La pantalla se volvió negra, y el reproductor de VHS expulsó la cinta, como si estuviera rechazando lo que había capturado. Al día siguiente, Daniel llevó la cinta a la escuela. Estaba decidido a mostrar a sus amigos que no estaba inventando nada.
En el aula de audiovisuales, con el proyector encendido, insertó la cinta en el reproductor y presionó play. La cinta comenzó a reproducirse, pero en lugar de la caricatura, solo había estática. Los otros niños comenzaron a reírse, burlándose de él, diciendo que había grabado mal o que todo era una broma. Frustrado y confundido, Daniel se llevó la cinta de vuelta a casa. Esa noche, algo extraño comenzó a suceder. Daniel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la niebla y escuchaba los susurros de los niños en su mente. La voz del niño de ojos blancos resonaba en sus oídos, repitiendo su nombre una y otra vez. En un intento desesperado de deshacerse de esa sensación, decidió ver la cinta una vez más. Encendió el televisor y reprodujo la cinta en su habitación. Esta vez, la imagen era clara. Los niños estaban de nuevo en el bosque, caminando lentamente, y el niño de ojos blancos apareció mucho antes en el episodio. Pero algo había cambiado. Los niños comenzaron a moverse más rápido, y sus miradas se volvían más intensas, más conscientes. El niño de ojos blancos miró directamente a Daniel, y esta vez, su voz fue clara como el agua. Daniel, ven con nosotros. El pánico se apoderó de él, pero no podía moverse. Era como si algo lo estuviera sujetando en su lugar, obligándolo a mirar. Los otros niños se acercaron a la cámara, sus rostros deformándose en expresiones de angustia y desesperación. De repente, la imagen se distorsionó nuevamente, pero esta vez, antes de que la pantalla se volviera negra, una figura apareció brevemente. Un niño, idéntico a Daniel, pero con los ojos completamente vacíos. Esa fue la última noche que alguien vio a Daniel. A la mañana siguiente, sus abuelos encontraron su cama vacía, la ventana abierta de par en par, y la cinta de VHS colocada en su reproductor, rebobinada hasta el inicio. No había rastro de él en ningún lugar, y a pesar de una búsqueda exhaustiva, Daniel nunca fue encontrado. Con el tiempo, la historia de Daniel se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo contaban la historia de la cinta perdida a los nuevos alumnos, advirtiéndoles que nunca intentaran buscar el canal misterioso. Se decía que si veías la cinta y escuchabas tu nombre, los niños de la niebla vendrían por ti. Algunos incluso afirmaban haber encontrado cintas viejas en mercadillos o en el ático de sus casas, cintas que no tenían etiquetas y que contenían fragmentos de los niños de la niebla. Pero siempre era la misma historia. Aquellos que intentaban ver la cinta, desaparecían sin dejar rastro. Años más tarde, la leyenda se desvaneció, convirtiéndose en una historia para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, recientemente, en una tienda de antigüedades en la ciudad, un cliente encontró una vieja cinta de VHS en una caja polvorienta, sin etiqueta ni identificación. Nadie sabe qué contiene esa cinta, pero los rumores han comenzado a circular nuevamente. Se dice que la niebla ha vuelto, y aquellos que se atreven a ver la cinta, deben estar preparados para enfrentar lo que venga después. Porque los niños de la niebla siempre encuentran a quienes los buscan demasiado lejos.